El convento de Santa Elena se alza en lo alto de las montañas, rodeado de densa niebla y vastos bosques que lo aíslan del mundo exterior. Las paredes de piedra antigua cuentan historias de siglos pasados, y el sonido de las campanas que resuenan al amanecer es la única señal de vida en la lejanía. Allí, las monjas viven en reclusión, entregadas a la oración y a la devoción. Irma Beatriz, una de las monjas más veteranas, observa la vida en el convento con una mezcla de serenidad y responsabilidad. Su fe es inquebrantable y su misión principal es guiar a las jóvenes novicias, como la dulce Irma Clara, una novicia recién llegada que ha mostrado una devoción excepcional desde su ingreso. Una tarde, durante un ritual de purificación en la capilla del convento, algo terrible sucede. Irma Clara, mientras sostenía un cirio, tropieza y cae de forma violenta. La vela rueda, y en el silencio que sigue, el sonido seco de su cráneo al golpear el suelo de piedra resuena en la capilla. Las demás monjas gritan y corren a ayudarla, pero es evidente que su vida se ha extinguido en ese instante. La confusión y el pánico llenan el aire. Sin embargo, antes de que alguien pueda reaccionar, algo inexplicable ocurre. El cuerpo de Irma Clara, que yace inmóvil, comienza a respirar de nuevo. Sus ojos, antes apagados, se abren lentamente, y con una voz baja, ella murmura: «He vuelto». Las demás monjas, atónitas, no pueden creer lo que ven. ¿Un milagro? El convento entero se llena de rumores de que la joven ha sido tocada por la mano divina. La noticia del milagro se esparce rápidamente por todo el convento, y en los días siguientes, Irma Clara se convierte en el centro de atención. Pero a medida que los días avanzan, un cambio casi imperceptible en la atmósfera del convento comienza a manifestarse. El regreso de Irma Clara a la vida ha sido proclamado como un milagro, pero no todas las monjas sienten la misma paz. Algo en su presencia ha comenzado a inquietar a Irma Beatriz, quien desde hace años ha aprendido a reconocer los pequeños signos de lo inexplicable. Clara, antes tan dócil y amable, ahora parece distante, como si una sombra la envolviera. Las conversaciones habituales con sus hermanas han cesado, en cambio, se la ve deambulando por los pasillos en silencio, con los labios moviéndose en lo que parece ser una oración continua. Una noche, mientras Irma Beatriz recorre los oscuros corredores del convento, escucha un susurro suave que proviene de la capilla. Se acerca con cautela y, al entrar, encuentra a Clara arrodillada frente al altar, susurrando rezos en una lengua que Beatriz no logra entender. El crucifijo que cuelga sobre el altar parece inclinarse hacia ella, como si algo invisible lo empujara. De repente, las velas de la capilla se apagan todas a la vez, dejando a Irma Beatriz en una oscuridad sofocante. El miedo la invade, pero intenta no dejarse llevar por el pánico. Convencida de que lo que ha presenciado puede ser explicado por el agotamiento o la sugestión, se retira a su celda en silencio. Sin embargo, esa noche, su sueño es perturbado por pesadillas aterradoras. Ve a Clara, envuelta en sombras, con los ojos completamente negros, acechándola en los corredores del convento. Otras monjas también comienzan a relatar sueños inquietantes, llenos de presencias oscuras y crucifijos rotos. El cambio en Clara es innegable. Cada vez se la ve menos en los rituales, y cuando aparece, su mirada parece vacía. Irma Beatriz, cada vez más preocupada, siente que algo mucho más oscuro que un milagro ha ocurrido. Las señales no pueden ser ignoradas por más tiempo. Irma Beatriz, intranquila por los sucesos recientes, decide investigar el pasado del convento. Recuerda que el convento de Santa Elena tiene una historia antigua, plagada de rumores y secretos que nunca se discutían abiertamente. Dirigiéndose a la biblioteca oculta en las entrañas del convento, un lugar al que solo las monjas más veteranas tienen acceso, empieza a buscar en los manuscritos antiguos, confiando en que ahí pueda encontrar alguna explicación para lo que está sucediendo. Entre los polvorientos estantes de libros y documentos arcaicos, Beatriz halla un texto que llama su atención. Es un antiguo registro, escrito en latín, que relata un evento que tuvo lugar siglos atrás, cuando otra joven monja experimentó algo similar a lo que ha vivido Irma Clara. Según el documento, una monja llamada Sofía había muerto en circunstancias misteriosas y, al igual que Clara, volvió a la vida.
Pero lo que siguió no fue un milagro, sino una serie de calamidades inexplicables. El manuscrito detalla que, tras el retorno de Sofía, la vida en el convento se tornó sombría. Las monjas comenzaron a enfermar sin razón aparente, y fenómenos extraños sucedían a diario, objetos sagrados desaparecían, las velas se apagaban solas, y el ambiente se volvía cada vez más hostil. Sofía fue finalmente acusada de brujería, pero antes de que pudieran expulsarla, el convento sufrió un incendio devastador, dejando pocas sobrevivientes. La mención de la palabra posesión en el texto antiguo sacude a Irma Beatriz. ¿Podría estar sucediendo lo mismo ahora? Al seguir leyendo, se entera de que una secta hereje había sellado un pacto con una entidad oscura en aquel tiempo, un pacto que, según el relato, sellaba el destino de cualquier monja que volviera de la muerte. El miedo se apodera de ella. Clara no es la misma de antes. No puede serlo. Irma Beatriz siente el peso de la responsabilidad, debe actuar antes de que la tragedia se repita. Pero, ¿cómo podrá enfrentarse a una entidad maligna que ya ha destruido un convento en el pasado? Aterrada y consciente de la gravedad de lo que enfrenta, Beatriz decide confrontar a Clara. Lo que está ocurriendo no es un milagro, sino una maldición que amenaza con consumirlas a todas. Irma Beatriz, decidida a enfrentar a Irma Clara, se prepara mental y espiritualmente. Sabe que lo que está por hacer va más allá de lo que cualquier entrenamiento o enseñanza en el convento podría haberle preparado. Esa noche, cuando todas las demás monjas se han retirado a sus celdas, Beatriz se dirige a la capilla, convencida de que ahí encontrará a Clara. El ambiente en el convento ha cambiado de manera sutil pero inquietante, el aire parece más denso, y el eco de sus pasos resuena con una intensidad extraña. Al acercarse a la capilla, siente una presencia pesada, casi palpable, que la rodea. La puerta de madera cruje al empujarla, revelando el interior oscuro del santuario, donde las velas apenas iluminan el altar. Ahí, de rodillas frente al crucifijo, está Clara. Pero no es la Clara que conocía. Sus cabellos están desordenados, y su postura, antes devota, parece ahora rígida y antinatural. Murmura palabras ininteligibles, con la mirada perdida en la cruz que cuelga frente a ella. Clara, llama a Beatriz con voz firme, intentando mantener la calma. Sé lo que te está pasando. Esto no es un milagro. Hay algo dentro de ti. Clara no responde. En cambio, comienza a reírse, una risa hueca que no parece pertenecerle. Lentamente, se levanta, girando hacia Beatriz. Sus ojos, una vez brillantes y llenos de vida, ahora son dos pozos oscuros, vacíos de humanidad. Beatriz, dice con una voz distorsionada, has venido tarde. Esto ya no es tuyo para salvar. El corazón de Beatriz se acelera, pero no retrocede. Con el rosario en mano, comienza a recitar oraciones, sus palabras firmes aunque el miedo la consume. La risa de Clara se intensifica, y de repente, el ambiente en la capilla se vuelve insoportable. Las paredes parecen temblar, y el crucifijo sobre el altar se inclina hacia ellas como si fuera a caer. Irma Beatriz siente una presión invisible en su pecho, como si una fuerza maligna intentara aplastarla. En el nombre de Dios, te ordeno que la dejes ir, grita, su voz temblando pero firme. Sin embargo, la entidad que posee a Clara no se detiene. Las luces titilan y luego se apagan de golpe, sumiéndolas en una oscuridad completa. En ese instante, el verdadero combate comienza, no solo por el alma de Clara, sino por la supervivencia de todas las monjas del convento. La oscuridad es densa y asfixiante, pero dentro de ella, Irma Beatriz escucha los susurros de Clara, o mejor dicho, de la entidad que la posee. Las palabras son ininteligibles, pero cada sílaba parece calar en lo más profundo de su alma, llenándola de un terror indescriptible. Esto no es tuyo para salvar, repite la voz de Clara, ahora resonando desde todas las direcciones. La capilla, que una vez había sido un refugio de paz y devoción, se ha transformado en un escenario de horror. Algo invisible comienza a moverse en las sombras, un murmullo de actividad que Beatriz no puede ver, pero que siente claramente en la piel. Con cada paso que da, su cuerpo se siente más pesado, como si fuerzas invisibles intentaran arrastrarla al suelo.
pero no se detiene. Con el rosario en la mano y el corazón lleno de fe, Beatriz sigue adelante, acercándose al altar donde la figura de Clara se contorsiona de forma inhumana, sus extremidades doblándose en ángulos imposibles. «No eres Clara», grita Irma Beatriz, enfrentando de una vez por todas a la entidad que ha tomado posesión del cuerpo de su hermana. «Te ordeno en nombre de Dios que salgas de ella». El aire se espesa, y de repente, el cuerpo de Clara cae al suelo como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Por un momento, el silencio reina en la capilla, interrumpido solo por la respiración agitada de Beatriz. Piensa que todo ha terminado, que sus oraciones finalmente han tenido efecto. Pero entonces, desde el suelo, Clara comienza a reír. No es una risa humana. Es un sonido gutural, distorsionado, que hace eco en las paredes de la capilla. Sus ojos, completamente negros, se abren de golpe, y la risa se intensifica. El cuerpo de Clara se levanta del suelo sin esfuerzo, como si una fuerza invisible la levantara por los aires. «Beatriz», dice la entidad con voz fría, «tu fe no es suficiente. Esto es solo el principio». Las paredes de la capilla comienzan a agrietarse, y un viento helado barre el recinto. Las velas se encienden y apagan por sí solas, y la sensación de una presencia maligna crece con cada segundo. Beatriz siente que está perdiendo la batalla, que la oscuridad es demasiado poderosa. En un último acto de desesperación, eleva su rosario al cielo y, con lágrimas en los ojos, reza con todas sus fuerzas. «Dios Todopoderoso, protégeme de esta oscuridad. No dejes que caigamos en las sombras». El viento se detiene de golpe. Clara, aún suspendida en el aire, cae bruscamente al suelo, inmóvil. El silencio regresa, pero Beatriz sabe que algo ha cambiado. La capilla está en ruinas, y aunque el cuerpo de Clara yace inerte, la presencia de la entidad maligna persiste en el aire. Beatriz cae de rodillas, agotada. Sabe que la batalla ha terminado, pero la guerra aún no ha sido ganada. El mal ha sido contenido, pero no destruido. Mientras reza en silencio, se da cuenta de que este no es el final. Algo mucho más oscuro aún habita en el convento de Santa Elena. Los días posteriores al enfrentamiento en la capilla transcurren en un silencio sepulcral. Irma Beatriz, marcada por el horror de aquella noche, se ha aislado en su celda, consumida por el peso de lo sucedido. El cuerpo de Clara ha sido enterrado en los terrenos del convento, pero Beatriz sabe que la verdadera batalla aún no ha terminado. A pesar de sus oraciones y de la fe inquebrantable que demostró, no puede sacudirse la sensación de que algo oscuro todavía ronda el convento. Las monjas restantes parecen haber retomado sus rutinas, pero hay una atmósfera diferente en el aire, algo que no se puede nombrar ni señalar, pero que está presente en cada rincón. Una tarde, mientras Beatriz se encuentra en la pequeña capilla donde solía rezar antes de los eventos, siente un escalofrío familiar. El aire a su alrededor se vuelve frío, y una sensación de inquietud se apodera de su pecho. Levanta la vista hacia el crucifijo que cuelga del altar, el mismo que presenció la batalla entre el bien y el mal. El crucifijo parece inclinarse levemente hacia ella, como una advertencia. Con el corazón acelerado, escucha un susurro tenue, casi imperceptible, que proviene de las sombras detrás de las columnas. Es la misma risa gutural que escuchó aquella noche. Beatriz se levanta lentamente, sus manos temblando mientras sostiene su rosario. Sabe lo que esto significa, la entidad no ha sido destruida, solo ha cambiado de forma. Quizás nunca se fue del todo. Mientras sale de la capilla, mira una última vez hacia el crucifijo y murmura una oración en silencio. El convento de Santa Elena puede haber sobrevivido por ahora, pero las sombras todavía acechan, esperando su momento para regresar. Beatriz cierra la puerta detrás de ella, consciente de que la paz que buscaba nunca llegará completamente, no mientras el mal siga escondido en los lugares más oscuros del convento.